El día en que mi vida cambió comenzó con un SMS. Era de Michael, mi mejor amigo. Me invitaba a un viaje. Necesito un tiempo para reorganizar la cabeza, decía el mensaje. Típico de él, siempre directo y en control. A los 42 años, Michael era el tipo de persona que todos admiraban. Un brillante ingeniero de software, especialista en seguridad digital. Era el tipo de persona que resolvía problemas complejos antes del desayuno. Pero algo era diferente esta vez. Su reciente divorcio, tras 15 años de matrimonio, había dejado marcas invisibles. Michael, siempre tan metódico y seguro, ahora parecía cargar un peso que sus palabras no podían expresar. Detrás de ese mensaje había algo más profundo, algo que ni él mismo comprendía. Así fue como embarqué en un viaje que transformaría no solo su vida, sino también la mía para siempre. Lake Tahoe nos recibió con su majestuosidad. Nuestra suite en el último piso del hotel ofrecía una vista que quitaba el azul profundo del lago contrastaba con el verde intenso de las montañas. Las mañanas comenzaban temprano. Michael mantenía su rutina de trabajo remoto mientras yo disfrutaba de la terraza, observando las aguas cristalinas. Los días seguían un ritmo tranquilo. Desayunos elaborados en el restaurante del hotel, tardes de trabajo caladas con caminatas contemplativas y cenas acompañadas de buenos vinos. Pero había algo en el aire. Una tensión silenciosa que crecía con cada atardecer. Una tarde, mientras caminábamos por la orilla del lago, Michael se detuvo. Miró el agua y luego me miró a los ojos. Su expresión era seria. Me dijo que sentía que había perdido su... Las palabras salieron de su boca como un susurro. Era como si finalmente se permitiera ser vulnerable. Le dije que todos pasamos por momentos difíciles, pero él necesitaba más que palabras de consuelo. Necesitaba encontrar su camino de regreso a sí mismo. Decidimos hacer una excursión en kayak al día siguiente. La idea era desconectar y disfrutar de la naturaleza. Al salir al lago, la tranquilidad nos... Remamos en silencio, rodeados de montañas y el sonido del agua. Fue en ese momento que Michael comenzó a abrirse. Habló sobre su divorcio, sobre la soledad que... Cada palabra era un ladrillo que caía de su carga. Al final del día regresamos a la orilla. Michael parecía más ligero. Había algo en su mirada que no había visto en mucho tiempo. La risa volvió a su... Esa noche, mientras cenábamos, compartimos historias y risas. La tensión que había estado presente se desvaneció. Lake Tahoe no solo fue un escape. Fue un lugar de sanación. Un espacio donde Michael pudo enfrentar sus demonios. Y yo, como su amigo, aprendí que a veces el apoyo más grande que podemos ofrecer es simplemente estar ahí. Esa experiencia nos unió más que nunca. A veces un viaje puede cambiarlo. Si alguna vez has sentido que una sola decisión cambió completamente tu vida, dale like y suscríbete al canal. Fue en la tercera noche que noté algo diferente en Michael. Pasó casi una hora encerrado en el baño. Cuando finalmente salió, sus ojos estaban rojos. Desvió la mirada cuando le pregunté si estaba bien. Solo un dolor de cabeza, murmuró. Pero 20 años de amistad me enseñaron a reconocer cuando mentía. Durante la cena, intenté iniciar una conversación casual sobre nuestros tiempos en la universidad. Cuando nos conocimos, normalmente tan elocuente y participativo, solo jugaba con la comida en su plato. Estaba perdido en sus pensamientos. El silencio entre nosotros, que antes era cómodo, ahora parecía cargado de palabras no dichas. ¿Recuerdas aquella vez que estuviste a punto de abandonar el curso? Le pregunté. Si no fuera por mí... Michael me interrumpió abruptamente. Se levantó de la mesa y dijo: necesito aire. Se dirigió a la terraza. El camarero nos lanzó una mirada curiosa, y yo solo sonreí, avergonzado. El vino en mi copa permaneció intacto mientras observaba a mi amigo a través de la puerta de vidrio. Sus hombros estaban tensos. Sus manos estaban agarradas al barandal con tanta fuerza que los nudillos se blanquearon. Algo estaba desmoronando a mi amigo por dentro. Cuando finalmente regresó a la mesa, sus manos temblaban levemente. Chis empezó su voz, casi un susurro. ¿Alguna vez has sentido que toda tu vida es una mentira? Como si estuvieras interpretando un papel que alguien eligió para... La vulnerabilidad en su voz me tomó por... Michael siempre había sido el fuerte, aquel que tenía todas las respuestas, rompiéndose poco a poco. Era como ver un barco hundiéndose en cámara lenta. No sabía qué decir. La imagen de su lucha interna me dejó sin palabras. La cena se volvió un laberinto de emociones. Intenté encontrar las palabras adecuadas, pero todo lo que podía hacer era mirarlo. La noche avanzaba y la tensión en el aire se hacía más densa.
Michael miraba al vacío, como si buscara respuestas en un lugar donde no existía. Su mente parecía estar atrapada en un ciclo de dudas y miedos. La risa y la alegría que solían llenar nuestras conversaciones se habían desvanecido. ¿Por qué sientes eso? Logré preguntar finalmente. Su mirada se volvió más intensa. No lo sé, respondió. A veces siento que estoy atrapado en un guión que no escribí. Todo lo que hago parece una actuación. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Cómo podía ayudarlo? La amistad que habíamos construido durante 2 décadas parecía frágil en ese momento. La idea de perder a Michael me aterraba. La noche se tornó oscura y silenciosa. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. En nuestra mesa, todo parecía sombrío. La lucha de Michael resonaba en mi corazón. Sabía que debía hacer algo. No podía dejar que se hundiera. La conexión que teníamos era más fuerte que cualquier tormenta. Tenía que recordarle quién era. Tenía que recordarle que no estaba solo. Creo que necesito contarte algo. Las palabras se quedaron atrapadas en sus ojos se encontraron con los míos por un breve momento. En ellos vi algo que nunca había visto antes, miedo puro y absoluto. Antes de que pudiera responder, se levantó y prácticamente corrió de vuelta a la habitación. Me dejó solo con mis crecientes preocupaciones y una cena a medio comer. La incertidumbre me invadió. ¿Qué le pasaba a Michael? A la mañana siguiente decidí que necesitábamos despejarnos. Sugerí una caminata por la orilla del lago. Michael aceptó, aunque aún estaba visiblemente perturbado por los eventos de la noche anterior. El sol naciente pintaba el cielo en tonos de rosa y naranja. La atmósfera era casi mágica. Caminamos en silencio. Solo el sonido de nuestros pasos en el sendero y el suave murmullo de las aguas nos acompañaban. De vez en cuando atrapaba a Michael mirándome de reojo. Parecía que quería decir algo, pero las palabras no venían. La tensión en el aire era palpable. Nos detuvimos en un muelle abandonado. Nuestras piernas colgaban sobre el agua cristalina. Miré el reflejo del sol en la superficie y decidí romper el... Comencé a hablar sobre nuestras viejas aventuras. Recordé las fiestas de la universidad. Los momentos embarazosos que solo los mejores amigos conocen. Por primera vez en días vi una sonrisa genuina en su rostro. Era un pequeño triunfo, pero significaba mucho. ¿Recuerdas cuando me apoyaste después de que perdí a mi padre? Lanzando una piedra al agua. La piedra se hundió rápidamente, como si llevara consigo el peso de mis regalos. No te apartaste de mi lado durante semanas. Nunca te agradecí adecuadamente por eso. Michael tragó en seco. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si buscara respuestas en el cielo. Tú siempre estuviste ahí para mí también, Chris, dijo. Su voz salió roja, cargada de emoción. Era un momento sincero, incluso cuando sentía que no lo merecía. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez era diferente. Había una conexión más profunda. La naturaleza a nuestro alrededor parecía entender lo que estábamos sintiendo. El murmullo del agua se convirtió en un eco de nuestras emociones. Michael finalmente rompió el silencio. A veces siento que no puedo más, confesó. Sus palabras me golpearon. Sabía que había algo más detrás de su miedo. No tienes que cargar con esto solo, le respondí. Siempre estaré aquí para ti. El sol seguía ascendiendo, iluminando el paisaje. La luz dorada reflejaba en el agua, creando un espectáculo deslumbrante. En ese momento entendí que la amistad es un refugio. Un lugar donde podemos ser vulnerables. En ese instante supe que habíamos dado un paso hacia la conversación que había comenzado con miedo ahora se transformaba en esperanza. Caminamos de regreso, el sol brillando sobre nosotros. La carga que llevábamos parecía un poco más ligera. La amistad puede ser un faro en la oscuridad, y juntos podríamos enfrentar cualquier tormenta. El resto del día fluyó de manera natural. Preparar la cena juntos en el pequeño restaurante del hotel fue una experiencia divertida. Nos reímos de mis torpes intentos de usar los utensilios. Michael siempre había sido el sofisticado entre los dos. Durante el atardecer, nos sentamos en la terraza con una botella de vino tinto. El silencio que nos rodeaba había cambiado. Ya no era tenso, sino expectante. Era como si estuviéramos al borde de algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Michael rompió el... Su voz era suave, pero cargada de significado. Preguntó si a veces conocíamos a alguien tan bien que terminábamos no conociéndolo de verdad. Antes de que pudiera responder, grandes gotas de lluvia comenzaron a caer. La tormenta que se acercaba parecía un preludio a la tempestad emocional que estaba por venir. La lluvia nos forzó a... y el ambiente en la habitación se volvió pesado. La tormenta afuera reflejaba la turbulencia que sentíamos dentro.
Dudley, Michael caminaba de un lado a otro. Sus manos inquietas pasaban por su cabello repetidamente. Intenté iniciar una conversación casual sobre el trabajo, pero él apenas respondió. Su mente estaba en otro lugar. De repente se detuvo frente a la ventana, con la espalda hacia mí. Su voz temblaba cuando comenzó a hablar. Dijo que su divorcio había comenzado. No fue Sara quien lo pidió. Afirmó que ella merecía a alguien que pudiera amarla completamente. Observé su reflejo en el vidrio de la ventana. Sus ojos estaban cerrados, la mandíbula tensa y las manos cerradas en puños. Era como si estuviera librando una batalla interna, luchando contra algo que lo consumía por dentro. Quería consolarlo, pero no sabía cómo. Comencé a decir su nombre, pero él sacudió la cabeza. Me pidió silencio. Su voz se quebró y presionó su frente contra el vidrio. La lluvia seguía cayendo, creando patrones que se mezclaban con las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro. El ambiente se volvió más denso. La lluvia resonaba en la ventana, como un eco de sudor. Sentí que el tiempo se detenía. Cada segundo se alargaba, y la tensión en la habitación crecía. Michael estaba atrapado en sus pensamientos, y yo no sabía cómo ayudarlo. Quería que supiera que estaba allí para él, pero las palabras se me escapaban. La tormenta afuera se intensificaba, y con cada trueno sentía que su angustia se hacía más palpable. Finalmente, Michael se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y vulnerabilidad. Era un momento crucial, un instante de conexión profunda. En ese silencio compartido, entendí que había más en juego de lo que parecía. La tormenta no solo era externa, era un reflejo de lo que estaba sucediendo en su interior. La noche se volvió, pero en medio de la tormenta había una chispa de esperanza. ¡Bum! Sabía que, aunque el camino sería, juntos podríamos enfrentar lo que vino. La habitación se sumió en un profundo silencio. Solo se escuchaba el tamborileo de la lluvia contra las ventanas. Michael finalmente se giró. Sus ojos encontraron los míos con una intensidad que nunca había presenciado antes. La luz difusa de la lámpara creaba sombras suaves en su rostro. Esa luz revelaba una vulnerabilidad que me dejó sin aliento. Serví más vino para los dos. Mis manos temblaban ligeramente. El líquido oscuro danzaba en nuestras copas, reflejando la luz dorada del ambiente. Michael se sentó al borde de la cama, a unos pasos de distancia de la silla donde estaba. La proximidad, antes tan natural, ahora parecía cargada de significado. Su voz baja y controlada rompió el silencio. Habló de su vida, de las expectativas que siempre había sentido. Todos estos años, comenzó, intenté ser quien todos esperaban que fuera. El hijo perfecto, el esposo dedicado, el profesional exitoso. Hizo una pausa, tomando un sorbo lento de vino. Mis pensamientos se agolpaban. Cada palabra suya resonaba en mi interior. Pero cada día era como vestir una ropa que no me quedaba. Mi corazón latía fuerte contra mis costillas. 2 décadas de amistad pasaron como una película en mí. Recordé todos los momentos compartidos. Las risas, los abrazos que duraban un segundo más de lo que debían. Las miradas que Mi voz sonó extraña a mis propios oídos. Cuando compartimos esa habitación diminuta en el hotel, Michael cerró los ojos. Una suave sonrisa jugaba en sus labios. La noche en que hablamos hasta el amanecer, completó. Te dormiste en mi hombro. Nunca me sentí tan en paz, confesé. Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. El aire entre nosotros se volvió denso. Estaba cargado de años de sentimientos no expresados. Michael se levantó lentamente. Colocó su copa en la mesa de noche. Sus pasos hacia mi silla resonaban en la habitación silenciosa. Su voz era solo un pasé tanto tiempo tratando de no sentir, tratando de no pensar. Se detuvo frente a mí. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Pero cada vez que sonreí, cada vez que estás cerca, mis manos temblaban cuando dejé mi... El mundo afuera desapareció. No había más tormenta, no había más pasado, no había más nada. Solo existía ese momento, esa verdad que finalmente emergía entre nosotros. ¿Por qué crees que nunca pude mantener una relación duradera? Siempre comparaba a todos contigo. Nos quedamos ahí, cara a cara. Años de deseo reprimido, miedo y esperanza convergían en un solo momento. La lluvia seguía cayendo, pero ya no importaba. La conexión entre nosotros era más fuerte que cualquier tormenta. Era un instante que cambiaría todo. La vulnerabilidad de Michael me tocó profundamente. Su lucha resonaba. Ambos sabíamos que este era un punto de inflexión. La verdad estaba antes fría y distante.
Ahora se sentía cálida y llena de posibilidades. La tensión en el aire prometía un nuevo comienzo.